días, queridos televidentes. Hoy estamos en una nueva edición de Noticias en Acuartelado. Bueno, primero que todo, vamos a estar hablando de un tema muy importante para nuestro país, y es cómo el conflicto armado afecta a la fauna silvestre de nuestro país, Colombia. Para esto, tenemos planteadas dos preguntas que vamos a estar resolviendo durante toda esta edición. Y son, ¿qué especies animales han sido más afectadas con el conflicto armado y cómo esto afecta a la extinción de algunas especies? Le doy paso a mis compañeras Isabela y Lidia, que van a estar hablando y entrevistando a algunas personas. Buenas tardes, estamos aquí entrevistando a un ex guerrillero. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame por favor, ¿qué especies de animales han sido afectados con el conflicto armado? Todos los animalitos de la selva. Y dígame, ¿cómo esto afectó a la extinción de algunas especies? En todo sentido, hicimos mucho daño a la tierra, a los árboles, a los ríos, todo lo dañamos. Como ven, señores y señoras, esta es una entrevista de un ex guerrillero. Muchas gracias. Gracias, Vita. Seguimos con la entrevista para una ciudadana. Señora, la primera pregunta, ¿qué especies de animales han sido más afectadas por el conflicto armado? Yo considero que por la ubicación del conflicto armado en las zonas rurales del país, los animales más afectados han sido pues justamente los que están en el campo. Bueno, y segunda, ¿cómo esto afecta la extinción de algunas especies? Pues yo creería que justamente como lo estaba mencionando, al estar ubicados en zonas rurales, incluso en zonas selváticas, recurrían muchas veces a la caza para poder alimentar los grandes grupos de guerrilleros que había y no sé, extinguir seguramente animales especialmente felinos o digamos como esa clase de animales considero yo que son como los que más se vieron afectados. Muchas gracias. Aquí en la entrevista con una ciudadana. Seguimos en el estudio. De acuerdo a las siguientes entrevistas y a lo que nosotros creemos correcto, hemos planteado una hipótesis para cada una de las preguntas anteriores. Entonces, la hipótesis para la primera pregunta quedaría así. Las especies más afectadas han sido los peces, ya que algunas explosiones han generado el derramamiento de petróleo que ha matado a cientos de peces. Otros animales que se han visto afectados han sido los diferentes tipos de animales domésticos, como vacas, gallos, gallinas, cerdos y más, ya que muchos han sido matados por la guerrilla o abandonados por sus dueños, o otros han sido utilizados como chantaje para desalojarlos de sus tierras. Y la hipótesis para la segunda pregunta es que no creemos que muchas especies se hayan visto afectadas, pero en el caso de los peces sí, ya que varios tipos de explosiones han generado y han matado muchos peces. Muchas gracias. Isabela y Lidia, ahora seguimos mostrándole un poco de información con mi compañera Victoria. Adelante, Victoria. Muchas gracias. Bueno, entrando más a contexto con este tema, vemos cómo esta grave situación como la del conflicto armado está afectando tanto a los animales y diferentes especies que existen como a nosotros, al punto que a ellos les está causando la muerte, que estén en peligro de extinción y también que tengan que salir de su hábitat para asegurarse de tener vida, entre otras que podemos ver. A continuación vemos algunos animales que se encuentran en peligro de extinción en nuestro país, aunque este conflicto abarca otros como la deforestación de bosques, también el cambio en el ambiente y aire que vemos como la contaminación, que obviamente no es solo el conflicto armado. Qué triste todo esto que está pasando, pero bueno, seguimos con Vitia que tiene un poco más de información. Ok, gracias Victoria. Los principales lugares en los ríos que vemos más claramente esta manifestación son en el río Cauca, río Magdalena, la serranía de San Lucas, el Cesar, Nariño, Guainía, Bichada, Putumayo, Amazonas, Quibdó y Chocó, entre muchos otros, como lo vamos a ver más adelante.
Esta grandiosa información. A continuación vamos a organizar parte de la información que logramos conseguir de diferentes fuentes. Vamos a ubicar en el mapa de nuestro país las 5 noticias que pudimos investigar y vamos a hablar sobre ellas. Ubicación de las 5 noticias. Noticia número 1. La ubicación es específicamente en Colombia, como en el río Cauca, río Magdalena, Serranía de San Lucas, entre otras. El titi gris es una especie endémica que está en su estado de vulnerabilidad según la categoría de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La anta cordillerana o lanuda en nuestro país está catalogada como en peligro de extinción principalmente por su pérdida de su hábitat. El oso palmero se encuentra en estado vulnerable en Colombia según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por su cacería y modificación del hábitat, como la rana venenosa del ECMA se encuentra en peligro de extinción crítico. Consecuencias. Como vimos anteriormente, solo nos muestran en esta noticia 4 animales de los muchos que hay, y como vemos por el conflicto armado están siendo afectados en peligro de extinción. Esta noticia fue del 5 de septiembre de 2015. Noticia 2. La ubicación es en Colombia, principalmente en Tumaco, Catatumbo, La Macarena, entre otros. En el 2009, un estudio publicado encontró que más de 80% de los conflictos recientes han tenido lugar en puntos calientes o hotspots de biodiversidad. Una evidencia es que el conflicto armado y los cultivos de coca influyen en los patrones de deforestación. Encontramos que áreas boscosas a menos de 10 kilómetros de distancia de cultivos ilícitos tienen una mayor probabilidad de ser deforestadas que aquellas que están más lejanas. Asimismo, bosques que están a menos de 50 kilómetros de su carretera tienen mayor probabilidad de ser deforestados. Las consecuencias son que conforme pasan los años se nota que los bosques están siendo talados por los grupos armados para sembrar coca y que ya que es fundamental para comprender con mayor claridad su efecto sobre la deforestación y la pérdida de biodiversidad. La fecha publicada de esta noticia es el 2019, el 5 de noviembre. La noticia número 3. El pez más pequeño del mundo, una raya de más de 20 kilos, esponjas de agua dulce y una rana cantora son algunas de las 98 nuevas especies de flora y fauna encontradas en las profundidades de las selvas colombianas en las que el conflicto no dejaba entrar. Pero después de las guerras, otras amenazas que no cesa ponen en riesgo la conservación de esta nueva biodiversidad. La deforestación, que solo en 2016 causó pérdidas de 178.597 hectáreas de bosques. Los bosques en Colombia ocupan 60 millones de hectáreas, es decir, casi la mitad del territorio nacional, y en ellos habitan unas 57.000 especies hasta ahora registradas. Esto convierte al país en el segundo más diverso del mundo, el que tiene el mayor número de aves y el segundo en anfibios. Las cifras podrían agrandarse, pues todavía hay un tercio de territorio sin explorar. Fueron más de 50 años de conflicto armado en los que el control de la guerrilla y de los paramilitares en zonas de ausencia del Estado y que son mayoritariamente selva impedía el acceso a las mismas. Estas son algunas de las imágenes que nos muestra. Fecha y ubicación. Es en Bogotá, Colombia, el 21 de abril de 2018. Las consecuencias. Vemos cómo la pérdida de biodiversidad afecta a la salud de la humanidad y vida animal. La desaparición de especies favorece la expansión de enfermedades, la extensión de vegetales y especies animales. Una de las peores consecuencias del cambio climático global está relacionada con el incremento de enfermedades infecciosas en los seres humanos. Noticia número 4. El territorio se define como el entramado de relaciones simbólicas, sociales, económicas y ambientales sobre un espacio geográfico. En medio del conflicto armado, el territorio colombiano ha visto como su medio ambiente ha sido afectado por minería,
operaciones de glifosato, bombardeos, derrames de crudo, la ganadería extensiva y la deforestación. El medio ambiente ha sido víctima del conflicto armado, por eso la importancia de este en la construcción de la paz. Esto supone un gran desafío e incertidumbre tras la firma de los acuerdos de la paz de 2019. Todos los parques nacionales naturales del país, dados su valor excepcionales para el patrimonio natural de la nación y como lugares de altísima biodiversidad, sean reconocidos como entidades sujetos a derechos y tratados como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Algunas de las consecuencias del conflicto armado es necesario entender que entre las décadas de 1950 y 2000, el 81% de los conflictos armados que se dieron alrededor del mundo está ocurriendo cerca de las zonas de gran biodiversidad, quiere decir selvas y bosques en nuestro país. La ubicación y fechas en Colombia, en las regiones amazónicas y andinas, en el 2019, el 27 de marzo. La noticia número 5. Los 1.141.748 km² de área continental que tiene Colombia albergan el 14% de la flora y fauna mundial. Tenemos alrededor de 54.871 especies registradas y estas son 66 aves, 1.500 plantas, 367 anfibios, 115 reptiles y 34 mamíferos. Son únicos o exclusivos de nuestro planeta nacional. De estas especies, 1.500 se encuentran en estado de vulnerabilidad, en peligro o en peligro crítico de extinción. Las razones son variadas, pero oscilan entre la cacería ilegal, la minería, los cultivos ilícitos, la contaminación y la destrucción del hábitat. Sin embargo, donde se han liberado las peores guerras en Colombia han sido y son también ecosistemas endémicos y puntos estratégicos para la biodiversidad del país. Una de estas especies es la perdiz carinegra. La deforestación de los bosques de montaña y la conversión de las tierras para el uso agropecuario la han convertido en una especie en condición de vulnerabilidad a la amenaza de extinción, ya que es granívora y se alimenta principalmente de semillas. Se encuentra entre 1.200 a 2.800 metros sobre el nivel del mar en bosque húmedo montañosos. También pueden encontrarse en bosques de crecimiento secundario. Este pájaro puede encontrarse entre el occidente de Venezuela y nororiente de Colombia en la región de Catatumbo. Esta zona es estratégica por su relieve montañoso y por su límite de frontera en las décadas de los 70 y 80. Estuvo bajo el control permanente de las guerrillas de la FARC y el ELN, hasta la llegada del bloque Catatumbo de la autodefensas. Las consecuencias es que, como esta ave, hay muchas especies que les toca salir de su hábitat original y natural a otras quizás no tan buenos solo por su verdadero hogar y ya que están en peligro de extinción, ya no existe o se están acabando y así no pueden vivir. También vemos cómo las especies se van acabando porque se ven en peligro de extinción. La fecha de ubicación es el occidente de Venezuela y nororiente de Colombia en las regiones de Catatumbo, septiembre 5 de 2015. Muchas gracias y acá acaba. Teniendo en cuenta la información anterior, podemos comprobar nuestra hipótesis. Entonces, así quedaría. 1. Las especies silvestres más afectadas han sido el tití gris, la anta cordillerana, el oso palmero, la rana venenosa de Lehmann, la perdiz carinegra y obviamente los peces entre 2. Como hemos visto en las investigaciones, especies como las anteriores nombradas por el gran daño generado en su especie y hábitat han sido catalogados en peligro de extinción. El tema, podemos decir que, por culpa de los grupos armados y demás, se ha afectado directamente la fauna silvestre de Colombia. El conflicto armado ha influido en la desaparición de especies, poniéndolos en más riesgos de lo común. El conflicto armado no solo afectó la economía y cultura, sino también la libertad y vida de los ecosistemas y animales. Las consecuencias que han dejado todos esos problemas han sido terribles hasta para nosotros mismos porque están afectando el aire, eso quiere decir que hay mucha contaminación y los ecosistemas están haciendo que el hábitat de los animales se dañe y eso los lleva a la muerte.
Los animales son parte fundamental del ciclo que Dios creó en la vida y si estamos matándolos, de poco a poco se van a acabar. Como visión cristiana, debemos ser mayordomos de lo que Dios nos ha entregado, porque los animales son parte fundamental de nuestra vida y del ciclo de la tierra. Si los sacamos de esta planeación perfecta de Dios, estamos dañando no solo la creación, sino también el equilibrio de la tierra. Queridos televidentes, hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que hayan quedado muy bien informados. Hasta la próxima edición.